Capítulo 1. El don que nadie entendía. Era una mañana soleada en el pequeño pueblo de San Mateo. Los primeros rayos de sol se colaban entre las ramas de los árboles, y las calles aún estaban tranquilas, como si el día apenas estuviera despertando. Valeria caminaba despacio hacia la escuela, arrastrando ligeramente sus pies sobre el pavimento. El uniforme le quedaba impecable, pero no parecía tener prisa. A sus 9 años, Valeria sabía que el día que le esperaba en la escuela no sería diferente de los demás, aburrido y lleno de miradas de desaprobación. Valeria no era como los otros niños. Mientras la mayoría de sus compañeros se entretenían con juegos y bromas, ella pasaba las horas inmersa en libros que estaban muy por encima del nivel de cualquier niño de su edad. Leía sobre física, matemáticas avanzadas y astronomía, y siempre se hacía preguntas que nadie parecía poder responder. Aunque para ella, todo esto era fascinante, para los adultos a su alrededor, Valeria era una niña, problemática, distraída, demasiado diferente. Cuando llegó a la escuela, las risas de los demás niños resonaban en el patio. Valeria los miró por un instante desde la entrada, observando cómo jugaban al fútbol o charlaban animadamente en pequeños grupos. Siempre había una parte de ella que deseaba ser como ellos, disfrutar del recreo sin preocupaciones, pero su mente estaba en otro lugar, en preguntas más profundas, en problemas más complejos. Entró a su salón de clases, donde la señora Ramírez, su maestra, ya la esperaba con la misma expresión severa que siempre le dedicaba. La señora Ramírez era una mujer rígida y poco flexible. Para ella, Valeria era una niña que no se adaptaba, que no seguía las reglas de cómo debía comportarse una niña normal. Y eso le molestaba profundamente. «Valeria, ¿dónde está tu tarea?», preguntó la señora Ramírez con voz áspera. Valeria se acercó al escritorio y, con voz tranquila, respondió: «La terminé ayer, pero hice algunos cálculos adicionales porque el problema estaba mal planteado. No tenía sentido matemático». La señora Ramírez frunció el ceño. No era la primera vez que Valeria encontraba errores en los ejercicios que les asignaba. Para la maestra, esto era una falta de respeto, una prueba de que la niña no sabía su lugar. «No estás aquí para corregir a los maestros, Valeria. Estás aquí para aprender lo que se te enseña. Deja de querer ser la más lista y limítate a hacer lo que te pido». Valeria asintió, pero en su interior una mezcla de frustración y tristeza comenzaba a crecer. Sabía que no tenía malas intenciones, solo quería entender mejor el mundo. Sin embargo, esa misma búsqueda de conocimiento la alejaba cada vez más de sus compañeros y maestros. En el recreo, se sentó en su rincón habitual, bajo el gran árbol del patio. Abrió su cuaderno y comenzó a hacer cálculos sobre una teoría que había leído la noche anterior. Mientras escribía, un grupo de niños pasó a su lado, riéndose y señalándola. «Mira, ahí está la rarita otra vez, jugando a ser Einstein», dijo una de las niñas con tono burlón. Valeria levantó la vista y, con una calma que solo ella podía tener, respondió: «No estoy jugando. Estoy resolviendo un problema de física cuántica». Las risas se intensificaron, pero Valeria no parecía afectada. Estaba acostumbrada a ser incomprendida. Sin embargo, esa soledad se hacía cada vez más pesada, más dolorosa. Diego, su único amigo, se acercó y se sentó a su lado. Diego era un niño tranquilo, de pocas palabras, pero siempre estaba ahí para Valeria. No la juzgaba, no se burlaba, simplemente la aceptaba tal como era. «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó él con curiosidad. «Intentando entender cómo se comportan las partículas en un estado de energía mínima», respondió ella, mirando su cuaderno. Diego no entendía nada de lo que Valeria decía, pero eso no importaba. Lo que más le gustaba de ella era su pasión por las cosas que él ni siquiera podía imaginar. «No dejes que te afecten», dijo Diego. «Ellos no entienden lo especial que eres». Valeria esbozó una pequeña sonrisa. Agradecía tener a Diego, aunque sabía que su amistad también lo alejaba de los demás niños.
El timbre sonó, señalando el final del recreo, y ambos se levantaron para regresar al aula. Sin embargo, antes de que pudieran entrar, Valeria escuchó su nombre por los altavoces de la escuela. Valeria Martínez, por favor, preséntate en la oficina del director. Diego la miró preocupado, pero Valeria simplemente asintió. Sabía que no podía ser algo bueno. Caminó sola hacia la oficina, sintiendo una tensión creciente en el pecho. ¿Qué podría haber hecho mal esta vez? ¿Por qué la llamaban? Cuando llegó, encontró a la señora Ramírez esperando junto al director, el señor Gómez. Ambos la miraban con una seriedad que hizo que el corazón de Valeria latiera más rápido. Por favor, siéntate, Valeria, dijo el señor Gómez con voz grave. La niña se sentó lentamente, y en ese momento supo que algo importante estaba a punto de suceder. Las palabras que escucharía a continuación cambiarían su vida para siempre. Gancho para el próximo capítulo. Valeria observa las expresiones sombrías de los adultos frente a ella, sabiendo que lo que vendrá no será justo. Capítulo 2. Decisiones injustas. Valeria se sentó en la pequeña silla de madera frente al escritorio del director, sintiendo el peso de las miradas severas de los dos adultos que la observaban desde el otro lado. El señor Gómez, un hombre de estatura media, con el cabello gris y una expresión siempre seria, se acomodó en su asiento antes de hablar. A su lado, la señora Ramírez mantenía los brazos cruzados, su rostro endurecido por la habitual desaprobación que mostraba hacia Valeria. Valeria, hemos estado discutiendo tu situación en la escuela, comenzó el director, con una voz tan solemne que la niña supo al instante que lo que venía no era nada bueno. Tu comportamiento en clase ha sido problemático. Valeria, sorprendida, levantó la mirada. No entendía cómo su deseo de aprender más podía ser considerado un problema. Se sintió pequeña en esa gran oficina, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. ¿Problemático?, preguntó ella con un tono vacilante. Pero yo solo quiero aprender. La señora Ramírez fue la primera en responder, con su tono afilado y seco. No se trata de que quieras aprender, Valeria. Se trata de cómo lo haces. Siempre interrumpes las lecciones, cuestionas a los maestros, te saltas tareas que consideras demasiado fáciles, eso no es lo que esperamos de nuestros estudiantes. Valeria se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Desde su punto de vista, no hacía más que buscar respuestas a sus preguntas, y si las tareas eran fáciles, simplemente las terminaba rápido para poder dedicarse a algo más desafiante. ¿Cómo podía ser eso malo? Pero es que, comenzó a decir, buscando las palabras adecuadas, yo solo quiero entender mejor las cosas. Cuando veo algo que no tiene sentido, trato de encontrar una solución. El director Gómez suspiró, y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre su escritorio. Entendemos que eres una niña muy inteligente, Valeria. Eso no está en discusión. Pero hay un problema mayor aquí. Tu comportamiento está afectando la dinámica de la clase, los otros estudiantes no pueden seguir el ritmo cuando tú decides adelantarte. Y tus maestros se sienten cuestionados constantemente. La niña sintió que el estómago se le retorcía en un nudo. ¿Era eso lo que pensaban de ella? ¿Qué estaba causando problemas? Siempre había pensado que estaba ayudando al hacer preguntas, a señalar errores. Pero ahora se daba cuenta de que, en los ojos de los adultos, lo que hacía no era visto como un don, sino como una molestia. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?, preguntó Valeria, con la voz temblando ligeramente. El director y la señora Ramírez intercambiaron miradas antes de que el primero hablara. Después de discutirlo con el personal docente, hemos decidido que lo mejor para todos es que dejes la escuela. No creemos que este sea el entorno adecuado para ti. Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de Valeria. Expulsada. La estaban expulsando de la escuela. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Todo por ser diferente? ¿Por no ajustarse a lo que los maestros consideraban normal?
Pero eso no es justo, exclamó, sintiendo la rabia y la tristeza subirle por la garganta. Yo no he hecho nada malo, solo intento aprender. No es una cuestión de justicia, Valeria, respondió la señora Ramírez, con tono cortante. Se trata de lo que es mejor para la comunidad educativa. Valeria apretó los puños bajo la mesa. ¿Cómo podía ser esto lo mejor? Para ella, todo lo que estaba pasando era profundamente injusto, y sentía que su voz no estaba siendo escuchada. Pero, intentó decir algo más, pero el director la interrumpió con un gesto de la mano. La decisión está tomada, Valeria. Podrás continuar tus estudios en otra institución, una que pueda adaptarse mejor a tus necesidades especiales. Esas últimas palabras resonaron en su mente como un eco doloroso. Necesidades especiales. ¿Eso era lo que pensaban de ella? ¿Que no era capaz de seguir el mismo camino que los demás? Sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se esforzó por no dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verla llorar. Puede irse ahora, dijo el director con voz seca, señalando la puerta. Valeria se levantó de la silla, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. La cabeza le daba vueltas y apenas podía comprender lo que acababa de suceder. Sin decir una palabra más, salió de la oficina y comenzó a caminar por el largo pasillo de la escuela, en silencio, mientras los ecos de su expulsión resonaban en su mente. Cuando llegó a casa esa tarde, su madre, Ana, la estaba esperando en la sala. Al verla entrar con los ojos enrojecidos, dejó lo que estaba haciendo de inmediato y se acercó a ella. ¿Qué pasó, hija?, preguntó Ana, con preocupación. Valeria no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a brotar, y entre sollozos, le explicó todo lo que había ocurrido en la escuela. La expulsión, las palabras duras de la señora Ramírez, la frialdad del director. Ana, al escuchar la historia, sintió una mezcla de furia y dolor. ¿Cómo podían hacerle eso a su hija? ¿Cómo podían expulsarla por ser demasiado inteligente, por cuestionar las cosas? No te preocupes, mi amor, le dijo Ana, abrazándola con fuerza. Esto no va a quedar así. Nadie va a tratar a mi hija de esa manera. Ana se levantó decidida, tomando el teléfono para hacer algunas llamadas. Sabía que iba a ser una lucha difícil, pero no estaba dispuesta a rendirse. Su hija merecía una educación, una en la que su inteligencia fuera valorada y no castigada. Valeria, todavía llorando, miró a su madre con una mezcla de gratitud y tristeza. Quería creer que todo iba a mejorar, pero en ese momento, el mundo se sentía demasiado grande y ella, demasiado pequeña. Gancho para el próximo capítulo. Ana hace una llamada importante, y Valeria escucha a su madre mencionar la posibilidad de llevar el caso a las autoridades locales. Un destello de esperanza se enciende, pero también una nueva preocupación: ¿qué sacrificios tendría que hacer su familia para pelear esta batalla? Capítulo 3. Un mundo que no comprende. Los días pasaban lentamente para Valeria. Desde su expulsión de la escuela, el mundo que la rodeaba parecía haber perdido su color. Las mañanas ya no comenzaban con el sonido del despertador, ni con las carreras para llegar a tiempo a clase. En lugar de eso, se despertaba en silencio, sabiendo que no tendría a dónde ir. Su madre, Ana, se marchaba temprano al trabajo, dejando un beso en su frente y la promesa de que estaba haciendo todo lo posible para que la situación cambiara. En la pequeña casa de Valeria, las paredes se sentían cada vez más estrechas, como si el espacio en el que vivía se estuviera reduciendo. Se dedicaba a leer, como siempre lo hacía, pero incluso eso empezaba a perder su encanto. Los libros que antes la fascinaban ahora le parecían vacíos. Sabía tanto, pero sentía que no podía hacer nada con ese conocimiento. Diego seguía visitándola después de la escuela, algo que Valeria agradecía profundamente. Aunque no compartieran todas las mismas inquietudes, él siempre estaba dispuesto a escucharla. Diego también estaba pasando por sus propios problemas. Su padre era un hombre rígido, que veía el mundo en blanco y negro.
Para él, las únicas cosas que importaban eran los números, las matemáticas, y cualquier otra cosa le parecía una pérdida de tiempo. Diego, por otro lado, tenía un alma artística, le encantaba dibujar, y encontraba en el arte una forma de expresarse que no podía encontrar en las fórmulas matemáticas. Una tarde, mientras ambos se sentaban en el pequeño jardín detrás de la casa de Valeria, él comenzó a hablar de sus propios problemas. Mi papá quiere que deje de dibujar, dijo Diego, mientras sacaba un cuaderno lleno de bocetos. Dice que el arte no me llevará a ninguna parte, que debería concentrarme en algo útil, como las matemáticas. Valeria lo miró con empatía. Sabía lo que era sentirse incomprendida. Diego, al igual que ella, estaba atrapado en un mundo que no valoraba lo que les hacía únicos. ¿Y qué piensas hacer?, le preguntó Valeria, mientras hojeaba uno de los cuadernos de su amigo. Los dibujos de Diego eran impresionantes, llenos de detalles y emociones que Valeria sabía que su padre nunca entendería. No lo sé, respondió Diego, encogiéndose de hombros. A veces pienso que debería hacer lo que él dice, dejar de dibujar y concentrarme en lo que es importante. Pero, no quiero. Siento que si dejo de dibujar, dejaré de ser yo. Valeria lo entendía perfectamente. Aunque su situación era diferente, el sentimiento de tener que ocultar lo que realmente era para encajar en un molde era el mismo. En silencio, le devolvió el cuaderno a Diego y se quedó mirando las nubes, pensando en cómo la vida podía ser tan complicada para dos niños que solo querían ser ellos mismos. Mientras tanto, en la casa, Ana estaba luchando por el futuro de su hija. Cada tarde después de regresar del trabajo, hacía llamadas, investigaba opciones, tratando de encontrar una solución para que Valeria pudiera regresar a la escuela o, al menos, encontrar un lugar donde pudiera desarrollar todo su potencial. Las autoridades locales, sin embargo, no estaban siendo de mucha ayuda. El sistema educativo era rígido y no dejaba mucho espacio para niños que se salían de la norma. A pesar de sus esfuerzos, Ana empezaba a sentir que la situación estaba fuera de su control. Una noche, después de una larga jornada, Ana se sentó junto a Valeria en la mesa de la cocina. Había estado pensando en algo durante días, y finalmente decidió hablarlo con su hija. Valeria, cariño. He estado investigando algunas cosas, hablando con gente, comenzó Ana, con tono serio. Valeria levantó la vista de su libro, notando la preocupación en el rostro de su madre. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó, un poco inquieta. Hay una opción, continuó Ana. Pero no será fácil. He hablado con un abogado. Me dijo que podríamos demandar a la escuela por haber tomado una decisión injusta al expulsarte. Es una posibilidad, pero sería un proceso largo y costoso. Valeria la miró con los ojos muy abiertos. Nunca había pensado que su situación pudiera llegar a algo tan grande como una demanda. El simple hecho de imaginarse en un tribunal, con su madre luchando por su derecho a estudiar, la hacía sentir una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Valeria, con voz temblorosa. Ana suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de cansancio. No lo sé, mi amor. Quiero pelear por ti, pero no sé si tenemos los recursos para hacerlo. No es justo que te hayan expulsado por ser diferente. Y no es justo que tengamos que sacrificar tanto para que te escuchen. Pero, no puedo rendirme. No voy a rendirme. Valeria no sabía qué decir. Sentía un profundo agradecimiento por el esfuerzo de su madre, pero también un creciente peso de culpabilidad. Sabía que Ana estaba dispuesta a hacer lo que fuera por ella, pero, ¿y si al final todo ese sacrificio no valía la pena? ¿Y si nunca la readmitían? ¿Y si simplemente estaba destinada a no encajar en ningún lugar? Los días continuaron llenos de incertidumbre. Ana seguía luchando, mientras Valeria y Diego encontraban consuelo en su amistad, compartiendo sus sueños y frustraciones. Diego, a pesar de la presión de su padre, decidió seguir dibujando, escondiendo sus cuadernos y bocetos bajo la cama, como si fueran tesoros secretos. Valeria,
por su parte, intentaba mantenerse optimista, aunque cada día que pasaba sin una solución se sentía más distante de la esperanza de regresar a la escuela. Gancho para el próximo capítulo. Un día, mientras Diego y Valeria conversaban en el jardín, una llamada interrumpe la tranquilidad. Es el abogado de Ana con una noticia importante: la escuela ha respondido a la queja y parece que el caso podría ir más lejos de lo que pensaban. Pero la lucha apenas está comenzando. Capítulo 4. Luchas ocultas. Era un día gris cuando Ana recibió la tan esperada llamada del abogado. El teléfono sonó en medio de la tarde, justo cuando Valeria y Diego estaban sentados en el jardín, dibujando en silencio. El sonido interrumpió la tranquilidad, y ambas figuras se miraron con nerviosismo. Sabían que esa llamada podría significar un cambio importante, pero también podían traer más incertidumbre. Ana contestó al teléfono con manos temblorosas, mientras Valeria observaba a su madre desde la ventana de la cocina, intentando leer sus gestos. Tras unos minutos de conversación, Ana colgó el teléfono y se quedó mirando hacia el suelo, claramente pensando en las implicaciones de lo que había escuchado. Valeria entró rápidamente a la casa, seguida por Diego, que la miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué te dijeron?, preguntó Valeria, con el corazón acelerado. Ana suspiró profundamente antes de responder. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una determinación que Valeria nunca había visto antes. El abogado dice que la escuela respondió a nuestra queja, comenzó Ana, con una pausa que parecía extenderse eternamente. Están dispuestos a hablar, pero no parece que quieran retroceder en su decisión. Van a seguir defendiendo que tu expulsión fue lo mejor para la institución. Valeria sintió una punzada en el pecho. Era como si una parte de ella ya supiera que la escuela no cedería fácilmente, pero escuchar esas palabras en voz alta la hacía sentir aún más impotente. A su lado, Diego apretó los labios, también frustrado por lo injusto de la situación. Él sabía lo brillante que era Valeria, como su mente siempre estaba buscando nuevos desafíos, nuevas preguntas. Era inconcebible que una institución supuestamente dedicada al aprendizaje no pudiera ver eso. Ana continuó, intentando mantener la calma. El abogado sugiere que sigamos adelante con una demanda formal. Dice que, si podemos demostrar que tu expulsión fue injusta y discriminatoria, podríamos ganar. Pero, hizo una pausa, mirando a su hija con ojos llenos de amor y preocupación, esto no será fácil. Llevará tiempo y dinero. Y, aunque ganemos, puede que no te readmitan. Lo más probable es que termines en otra escuela, pero al menos habremos dado la pelea. Valeria no supo qué decir. Por un lado, se sentía agradecida de que su madre estuviera dispuesta a luchar por ella, pero, por otro, sentía el peso de la carga que todo esto le estaba poniendo a su familia. Sabía que el dinero no sobraba en casa y que su madre estaba sacrificando mucho para poder seguir adelante con el caso. Se mordió el labio, pensando en todas las veces que había soñado con regresar a la escuela, con ser aceptada por lo que era. Pero la realidad ahora parecía mucho más compleja y llena de obstáculos. Diego, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Tal vez no necesites volver a esa escuela, Valeria. Tal vez deberíamos encontrar otra manera. Sus palabras resonaban con una mezcla de esperanza y realismo, como si estuviera ofreciendo una vía de escape que Valeria no había considerado antes. Valeria lo miró confundida. ¿Otra manera? ¿Qué podía significar eso? La única opción que ella había visto siempre era regresar a la escuela, terminar sus estudios y seguir adelante. Pero Diego, que había vivido toda su vida bajo la sombra de las estrictas expectativas de su padre, parecía entender algo que ella aún no comprendía completamente. ¿A qué te refieres?, preguntó Valeria, sintiendo que algo importante se escondía detrás de las palabras de su amigo. Diego suspiró y se sentó en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en la nada. Mi papá siempre me ha dicho que solo hay un camino, que tengo que seguir lo que él cree que es mejor para mí, como si no hubiera otra opción. Pero yo no quiero seguir ese camino. Quiero hacer lo que amo,
quiero dibujar y dedicarme al arte, aunque él no lo entienda. Y creo que tú también tienes opciones, Valeria. No tienes que volver a esa escuela si no te aceptan por lo que eres. Valeria lo escuchó con atención. Las palabras de Diego, aunque llenas de duda, le despertaban una chispa de algo que ella no había considerado antes, la posibilidad de encontrar su propio camino, uno que no estuviera determinado por lo que otros esperaban de ella. Tal vez su valor no dependía de ser aceptada por una institución que no la entendía. Ana, que había estado observando la conversación en silencio, intervino. Diego tiene razón, hija. Esta lucha no es solo para que vuelvas a esa escuela. Es para que te respeten y para que nadie más se atreva a hacerte sentir que no tienes un lugar en el mundo. Pero también es tu decisión. Si sientes que hay otro camino que quieres seguir, lo apoyaré. Valeria se quedó en silencio. Sentía la presión de tomar una decisión importante, una que podría cambiar el curso de su vida. Pero también sentía el amor y el apoyo incondicional de su madre y su amigo, lo cual le daba fuerza. Durante años, había sentido que su único objetivo era encajar en un sistema que no estaba diseñado para personas como ella. Pero tal vez, solo tal vez, había otro camino. Quiero seguir adelante con esto, mamá, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió a Ana. Pero no porque quiera regresar a esa escuela. Quiero seguir adelante para demostrar que no pueden hacerle esto a nadie más. No soy yo la que está mal. Es el sistema el que necesita cambiar. Ana sintió una oleada de orgullo por su hija. Aunque sabía que el camino sería difícil, también sabía que Valeria estaba tomando una decisión desde la madurez y la claridad. Diego sonrió levemente, admirando la valentía de su amiga. Sabía que, aunque sus caminos eran diferentes, ambos compartían la misma lucha, ser aceptados por quienes realmente eran. Gancho para el próximo capítulo. Ana y Valeria deciden presentar oficialmente la demanda, pero en medio de todo, surge una oportunidad inesperada. Una escuela privada con un enfoque diferente ha escuchado la historia de Valeria y está interesada en conocerla. Sin embargo, el costo y las dudas sobre si será el lugar adecuado añaden una nueva capa de tensión a la historia. Capítulo 5. Más allá del aula. La noticia de la posibilidad de presentar una demanda contra la escuela había cambiado la atmósfera en la casa de Valeria. Aunque la incertidumbre aún pendía en el aire, algo había despertado en ella. Ya no era solo una niña prodigio luchando por regresar a las aulas, ahora era alguien que quería cambiar el sistema que la había rechazado. Y con esa nueva mentalidad, Valeria comenzó a trabajar en algo que había estado gestando en su mente desde hacía tiempo. Una tarde, mientras Ana trabajaba en la mesa del comedor, revisando los documentos del caso, Valeria se le acercó con una idea. Mamá, he estado pensando, dijo, con una mezcla de timidez y determinación. Ana levantó la mirada, cansada pero siempre dispuesta a escuchar a su hija. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó, dejando de lado los papeles por un momento. Valeria respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. No quiero solo demostrar que lo que la escuela hizo estuvo mal. Quiero hacer algo que muestre a todos que ser diferente no es una debilidad. Quiero inventar algo que ayude a niños como yo, algo que les permita aprender a su propio ritmo. Ana la miró con curiosidad, pero también con orgullo. Sabía que su hija tenía una mente brillante, pero no se esperaba que quisiera crear algo que pudiera tener un impacto tan grande. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Ana, inclinándose hacia adelante. Valeria se levantó de la mesa y corrió a su habitación. Regresó unos minutos después con un cuaderno lleno de dibujos, esquemas y notas. Lo abrió frente a su madre, señalando varias páginas. He estado trabajando en un proyecto, dijo Valeria, mientras pasaba las hojas. Es una herramienta educativa, una especie de programa que podría adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Sería algo que los ayude a aprender según su propio ritmo, sin que se sientan aburridos o abrumados. Ana miró los dibujos de Valeria, impresionada. Había gráficos,
fórmulas matemáticas y pequeños párrafos explicativos sobre cómo funcionaría el programa. La precisión y detalle en el diseño eran sorprendentes para una niña de su edad, pero Ana sabía que su hija era capaz de cosas increíbles. Es impresionante, Valeria, dijo Ana, con una sonrisa de admiración. Pero, ¿cómo piensas hacer algo así? Esto parece un proyecto muy grande. Valeria asintió lentamente, consciente de los desafíos que tenía por delante. Sé que no será fácil, pero he estado estudiando algunos programas de codificación en línea. Creo que puedo hacer una versión básica, y luego, si funciona, podríamos buscar ayuda para desarrollarlo más. Solo necesito un poco más de tiempo. Ana no podía evitar sentirse orgullosa. Su hija, a pesar de las dificultades que enfrentaba, no se había dejado vencer por la frustración. Al contrario, había encontrado una forma de transformar su dolor en algo productivo, algo que no solo podría ayudarla a ella, sino también a otros niños que se sintieran fuera de lugar en el sistema educativo tradicional. Claro que tendrás el tiempo que necesites, dijo Ana, con una sonrisa cálida. Y si necesitas ayuda, haremos lo que sea necesario para conseguirla. Valeria sonrió, sintiendo una chispa de emoción crecer dentro de ella. Sabía que tenía una oportunidad, una pequeña posibilidad de cambiar las cosas, y estaba decidida a aprovecharla. Esa noche, después de cenar, se encerró en su cuarto y comenzó a trabajar en su invento, rodeada de libros y una computadora que apenas podía manejar los programas que estaba usando. Pero nada de eso la detenía. Mientras tanto, Diego seguía visitando a Valeria, y poco a poco comenzó a involucrarse en el proyecto. Aunque no entendía todos los aspectos técnicos, su apoyo era incondicional, y con frecuencia pasaba las tardes dibujando esquemas a pedido de Valeria, ayudando a visualizar algunas de sus ideas. Una tarde, mientras trabajaban juntos, Diego habló sobre algo que llevaba días rondando su mente. He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre no encajar en la escuela, dijo Diego, mientras hacía un boceto de un dispositivo para el programa de Valeria. Yo tampoco encajo. Mi papá sigue insistiendo en que deje de dibujar, que me enfoque en las matemáticas, pero siento que nunca seré feliz haciendo lo que él quiere. Valeria lo miró por un momento antes de responder. No tienes que seguir su camino, Diego. Tienes tanto talento, dijo ella, observando sus dibujos. Y a veces, seguir lo que amamos es lo único que importa. Diego sonrió tímidamente, agradecido por las palabras de su amiga. Sabía que tenía una batalla por delante, pero las palabras de Valeria le daban fuerzas para seguir adelante con lo que realmente quería hacer. Las semanas pasaron, y el proyecto de Valeria comenzó a tomar forma. Era lento, y muchas veces frustrante, pero cada pequeño avance la motivaba a continuar. Ana, por su parte, seguía lidiando con el caso legal contra la escuela. Había días en los que parecía que todo estaba a punto de desmoronarse, pero su determinación nunca flaqueaba. Sabía que estaba luchando no solo por su hija, sino por todos aquellos niños que, como Valeria, habían sido injustamente relegados por un sistema que no sabía cómo manejarlos. Finalmente, llegó el día en que Valeria sintió que su invento estaba listo para ser presentado. No era perfecto, pero era funcional, y eso era lo más importante. Decidió presentarlo en la Feria de Ciencias local, con la esperanza de que alguien pudiera verlo y entender la importancia de lo que había creado. El día de la feria llegó, y Valeria estaba nerviosa. No era fácil pararse frente a un grupo de personas, sabiendo que muchos de ellos no comprendían sus ideas ni la razón detrás de su invento. Pero también sabía que ese era su momento, la oportunidad de mostrar al mundo lo que una mente inquieta podía lograr. Gancho para el próximo capítulo. Con la presentación de su invento en la Feria de Ciencias, Valeria capta la atención de un periodista local. Pero justo cuando parece que todo está saliendo bien, una noticia inesperada llega para sacudir su mundo: la demanda ha sido rechazada. ¿Podrá Valeria mantener su determinación frente a este nuevo golpe? Capítulo 6. Un golpe inesperado. El día de la Feria de Ciencias local llegó acompañado de un nerviosismo que Valeria no había experimentado antes.
El aire estaba lleno de emoción y curiosidad, con decenas de niños y jóvenes presentando sus proyectos bajo carpas y en mesas dispuestas en el parque central del pueblo. Los gritos y risas de los asistentes resonaban a lo lejos, mientras los padres y maestros recorrían cada uno de los puestos, evaluando y felicitando a los pequeños científicos y creadores. Valeria estaba parada junto a su mesa, con su invento en exhibición. Había trabajado sin descanso durante semanas, perfeccionando cada pequeño detalle. Aunque su presentación era modesta comparada con algunos de los otros proyectos, la importancia de lo que había creado brillaba en cada aspecto de su diseño. Su herramienta educativa, un programa que se adaptaba a las necesidades de cada estudiante, estaba lista para ser vista. Valeria sabía que su idea podía marcar la diferencia para niños que, como ella, no encajaban en el sistema tradicional. A su lado, Ana la observaba con orgullo, aunque también con una ligera preocupación. Sabía lo importante que era este momento para su hija, no solo porque era una oportunidad de mostrar su talento, sino porque significaba demostrarle al mundo que ser diferente no era algo malo. En el fondo, Ana también sabía que este día era un escape temporal de la lucha legal que aún pendía sobre sus cabezas. La demanda seguía en proceso, y aunque habían avanzado en ciertos aspectos, las noticias recientes indicaban que las posibilidades de éxito se estaban desvaneciendo. Diego, fiel a su costumbre, también estaba presente. Se había ofrecido a ayudar a Valeria con la instalación de su mesa y con los últimos detalles. Había pasado los días previos dibujando esquemas que Valeria usaba para explicar cómo funcionaba su programa. Aunque no lo decía abiertamente, Diego estaba profundamente inspirado por la determinación de su amiga. Mientras ayudaba a colocar los carteles en el puesto, no podía evitar admirar lo que Valeria había logrado a pesar de todos los obstáculos. «Creo que está todo listo», dijo Diego, ajustando el último cartel. «Esto va a impresionar a muchos, ya lo verás». Valeria respiró hondo, mirando alrededor a las personas que comenzaban a acercarse a su mesa. Aunque se sentía nerviosa, también sabía que había puesto todo su esfuerzo en este proyecto. No podía controlar cómo reaccionarían los demás, pero sí podía estar orgullosa de lo que había hecho. El primer grupo de personas que se acercó a su mesa fue un grupo de maestros locales. Miraron su invento con curiosidad, escucharon su presentación y, al final, uno de ellos la miró con una expresión de sorpresa. «Este es un enfoque muy interesante», dijo el maestro, inclinándose para ver la pantalla del programa. «¿Cómo se te ocurrió algo así?». Valeria explicó con confianza, sintiendo cómo su ansiedad disminuía poco a poco. «Todo empezó por mi propia experiencia en la escuela», dijo. «Me di cuenta de que muchos estudiantes aprenden a ritmos diferentes, y el sistema actual no está diseñado para adaptarse a esas diferencias. Este programa permite a los niños avanzar a su propio ritmo, para que no se sientan ni aburridos ni sobrecargados». Los maestros asintieron, impresionados por la claridad de sus ideas y por la madurez con la que abordaba el problema. Valeria se sentía aliviada al ver que su invento generaba interés. Durante las siguientes horas, más y más personas se acercaron, incluidos algunos padres que se mostraban especialmente interesados en cómo el programa podría ayudar a sus hijos. Justo cuando parecía que el día no podía ir mejor, una figura inesperada apareció frente a la mesa de Valeria, la señora Ramírez, su antigua maestra. Valeria sintió que el estómago se le encogía al verla. La presencia de la señora Ramírez traía consigo todos los recuerdos dolorosos de su expulsión, de las veces que la había hecho sentir como si fuera un problema en lugar de una solución. La señora Ramírez observó el invento de Valeria en silencio por un momento antes de hablar. «Parece que has estado ocupada, Valeria», dijo con una voz que sonaba más neutral de lo que Valeria esperaba. Valeria se mantuvo firme, intentando controlar sus emociones. «He estado trabajando en algo que puede ayudar a los niños a aprender de manera más efectiva», respondió, intentando sonar profesional. La maestra asintió, aunque su expresión seguía siendo difícil de leer. «Veo que estás intentando hacer algo positivo», dijo finalmente. «Eso es bueno. Pero, Valeria, a veces las cosas no salen como uno espera».
A veces, el sistema no puede cambiar tan rápido como quisiéramos. Valeria no respondió de inmediato. Sabía que la señora Ramírez no compartía su visión, pero eso no importaba. Ella estaba decidida a seguir adelante, con o sin la aprobación de su antigua maestra. Sin embargo, justo cuando la tensión del encuentro comenzaba a disiparse, Ana recibió una llamada en su teléfono. Valeria la vio alejarse un poco de la mesa para contestar, y supo de inmediato que algo no estaba bien. La expresión de su madre cambió drásticamente mientras hablaba en voz baja. Después de unos minutos, Ana regresó con el rostro pálido y preocupado. Valeria, dijo, su voz era tensa. Era el abogado. La demanda ha sido rechazada. Las palabras cayeron como una bomba en el corazón de Valeria. Todo el esfuerzo, toda la lucha de su madre, y la esperanza de que se hiciera justicia. Todo había sido en vano. Sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies, como si todo por lo que había trabajado estuviera a punto de derrumbarse. Ana se apresuró a abrazar a su hija. Lo siento, cariño, dijo, su voz temblando ligeramente. Lo intentamos, hicimos todo lo que pudimos. Pero las palabras de consuelo de Ana no podían cambiar lo que acababa de suceder. Valeria sintió que la rabia y la frustración comenzaban a hervir en su interior. Durante meses, había creído que luchar era la respuesta, que, al final, la justicia prevalecería. Pero ahora se encontraba frente a una pared inquebrantable. Diego, que había escuchado la noticia, se acercó a Valeria y puso una mano en su hombro. No dejes que esto te detenga, dijo con voz firme. Mira lo que has logrado hoy. No necesitas que ellos te validen. Tu trabajo habla por sí mismo. Valeria lo miró, y aunque las lágrimas luchaban por salir, sabía que Diego tenía razón. Había trabajado demasiado para detenerse ahora. Aunque la demanda hubiera sido rechazada, su invento, su visión, y su deseo de cambiar las cosas seguían siendo tan reales como siempre. Gancho para el próximo capítulo. A pesar del golpe devastador de la demanda rechazada, una inesperada oferta llega a Valeria, una invitación para presentar su invento en un evento científico de gran renombre. Pero mientras se prepara para esta nueva oportunidad, deberá enfrentar sus propios miedos y dudas, así como las tensiones que surgen entre ella y su madre, que aún lucha por aceptar lo que significa este nuevo camino para ambas. Capítulo 7. El momento de brillar. Los días que siguieron a la Feria de Ciencias fueron una mezcla de emociones intensas para Valeria. A pesar del rechazo de la demanda, el éxito de su presentación la había llevado a un lugar inesperado, una invitación para mostrar su invento en un prestigioso evento científico en la capital. Era una oportunidad que pocas personas, y mucho menos niños de su edad, podían siquiera imaginar. Aún así, el rechazo legal seguía pesando sobre ella como una sombra, un recordatorio de que el sistema no siempre funcionaba de la manera que uno esperaba. Ana, aunque todavía herida por el fracaso de la demanda, sabía que no podía dejar que esa derrota apagara el entusiasmo de su hija. Valeria había demostrado ser capaz de enfrentarse a adversidades mucho mayores de las que cualquier niño debería soportar, y esta nueva oportunidad era una prueba de su resiliencia y talento. El evento científico sería una vitrina para su invento, y quién sabe, tal vez incluso abriría puertas que ni siquiera habían considerado. «Mamá, ¿crees que estoy lista para esto?», preguntó Valeria una tarde, mientras ambas trabajaban en los últimos preparativos para el viaje. Ana la miró con una sonrisa suave. Sabía que detrás de la brillantez de Valeria, aún se escondía una niña que necesitaba reafirmación, alguien que había sido herida por un sistema que no la comprendía. «Estás más que lista, Valeria», dijo Ana, sentándose a su lado. «Has trabajado muy duro, y has logrado algo que nadie más en tu lugar podría haber hecho. No importa lo que pase en ese evento, lo importante es que tú estás demostrando quién eres y lo que puedes hacer». Las palabras de su madre reconfortaron a Valeria, pero el nerviosismo aún persistía. Sabía que el evento sería mucho más grande que la feria local, y que esta vez no estaría presentando su proyecto frente a maestros de su pueblo, sino ante científicos, inventores y expertos de todo el país.
La magnitud de esa realidad la abrumaba, pero también la llenaba de un sentido de propósito que no había sentido desde hacía mucho tiempo. El día del evento finalmente llegó. La capital era todo lo que Valeria había imaginado, ruidosa, vibrante, llena de vida y oportunidades. Los altos edificios y las grandes avenidas contrastaban con el pequeño pueblo del que venían, y mientras viajaban en taxi hacia el lugar del evento, Valeria no podía dejar de mirar por la ventana, asombrada por todo lo que la rodeaba. Ana, sentada a su lado, mantenía una mano firme sobre la suya, recordándole que, aunque estuvieran lejos de casa, seguían juntas en esta aventura. El evento se llevó a cabo en un enorme centro de convenciones, un lugar lleno de luces brillantes y gente vestida de manera elegante. Valeria se sintió pequeña al entrar, pero al mismo tiempo, sabía que tenía un lugar allí. Mientras caminaba por los pasillos, veía otros proyectos expuestos, desde robots avanzados hasta innovaciones tecnológicas que parecían sacadas de películas de ciencia ficción. Era un mundo completamente nuevo para ella, pero también era el tipo de ambiente en el que siempre había soñado estar. Finalmente, llegó el momento de instalar su mesa y preparar su presentación. Ana, como siempre, estaba a su lado, ayudándola a organizar los últimos detalles. Diego no había podido viajar con ellas, pero había enviado un mensaje de apoyo que Valeria había leído varias veces, encontrando consuelo en sus palabras. Sabía que su amigo estaría orgulloso de ella, independientemente del resultado. A medida que los jueces y espectadores comenzaron a recorrer las mesas, Valeria sintió como el nerviosismo volvía a crecer dentro de ella. Las personas que se acercaban a su invento no eran solo curiosos, eran expertos en sus campos, personas que probablemente habían visto cientos de proyectos como el suyo. ¿Qué pensarían de su trabajo? ¿Sería suficiente para captar su atención? El primer grupo de jueces que se acercó a su mesa estaba compuesto por 3 hombres y una mujer, todos con placas que indicaban sus títulos y campos de estudio, biología, ingeniería, pedagogía. Valeria tragó saliva antes de comenzar su presentación, tratando de recordar cada palabra que había practicado. Mi nombre es Valeria Martínez, y este es un programa educativo diseñado para adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, comenzó, con una voz que, aunque temblorosa al principio, comenzó a ganar fuerza a medida que hablaba. Mi proyecto se enfoca en ayudar a aquellos niños que, como yo, no encajan en los métodos tradicionales de enseñanza. Los jueces la escucharon con atención, tomando notas mientras ella les explicaba el funcionamiento de su invento. Al final de su presentación, uno de los jueces, un hombre alto y de semblante serio, hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Qué te inspiró a crear algo como esto a tu edad? Preguntó, inclinándose hacia ella. Valeria se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Sabía que la respuesta a esa pregunta era mucho más profunda de lo que podía expresar en un simple discurso técnico. Fui expulsada de la escuela, dijo finalmente, con una franqueza que sorprendió a los jueces. Fui expulsada porque no encajaba, porque no aprendía de la manera que ellos esperaban. Pero no fue culpa mía. Fue culpa de un sistema que no está diseñado para todos. Así que quise crear algo que pudiera ayudar a niños como yo, para que no tuvieran que pasar por lo que yo pasé. El juez la miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Es un enfoque admirable, dijo. No solo estás pensando en ti misma, sino en los demás. Eso es lo que hace que un invento sea realmente valioso. Las palabras del juez resonaron profundamente en Valeria. A pesar de las dudas y miedos que había tenido, sabía que había logrado transmitir la verdadera esencia de su trabajo. No se trataba solo de ganar un premio o recibir reconocimiento, se trataba de cambiar algo más grande, de hacer que el mundo fuera un lugar más comprensivo para aquellos que eran diferentes. Mientras las horas pasaban, más personas se acercaron a su mesa, y Valeria, ahora con más confianza, continuó explicando su invento una y otra vez. Los nervios iniciales se habían disipado, y ahora sentía una especie de calma, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar en orden, Valeria recibió una noticia que la sacudió profundamente.
Mientras se tomaba un descanso, Ana recibió una llamada importante que cambió el tono del día. Valeria, dijo Ana con voz preocupada mientras bajaba el teléfono. Parece que ha surgido un problema con la organización del evento. Algo relacionado con los patrocinadores. Podría afectar los resultados. Valeria sintió como su estómago se revolvía. ¿Acaso, después de todo lo que había logrado, algo más se interpondría en su camino? No estaba segura de qué significaba todo esto, pero sabía que el destino aún tenía otro reto guardado para ella. Gancho para el próximo capítulo. Valeria enfrenta una nueva complicación en el evento, lo que pone en riesgo su participación. Mientras intenta lidiar con esta inesperada crisis, descubre que alguien importante está interesado en su invento. Pero la pregunta persiste, ¿logrará Valeria superar este nuevo obstáculo y brillar como siempre soñó? Capítulo 8. Un futuro nuevo. El aire en el centro de convenciones estaba tenso cuando Valeria escuchó las palabras de su madre. Algo con los patrocinadores del evento no iba bien, y aunque Ana no conocía todos los detalles, el simple hecho de que pudiera haber un problema la hacía sentir como si todo lo que había construido pudiera desmoronarse en un instante. Valeria observó a su alrededor. Los otros participantes continuaban mostrando sus proyectos, los jueces seguían recorriendo las mesas, y el bullicio del evento no parecía haber cambiado. Pero para ella, el mundo entero pareció detenerse. Su invento, su esfuerzo, sus esperanzas, todo lo que había soñado con lograr, ahora pendía de un hilo por una situación que escapaba a su control. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó Valeria, con la voz temblorosa. «¿Nos van a descalificar? ¿No me dejarán continuar?». Ana la miró con tristeza, pero intentó mantenerse firme por su hija. «No lo sé, cariño. No han dado detalles, solo dijeron que podría afectar la decisión final de los jueces. Pero no te preocupes. Esto no tiene nada que ver con lo que has hecho. Pase lo que pase, ya has demostrado que tu invento es importante». Valeria quería creer en las palabras de su madre, pero la duda se colaba en su mente. Había trabajado tan duro, había puesto todo su empeño y corazón en este proyecto. La idea de que algo fuera de su control pudiera arrebatarle esta oportunidad la llenaba de frustración. Pero entonces, mientras intentaba calmarse y pensar en el siguiente paso, algo inesperado sucedió. Un hombre, alto, con traje oscuro y expresión seria, se acercó a su mesa. Llevaba un distintivo que indicaba que no era un juez, pero sí alguien con una posición importante en el evento. Valeria lo miró, nerviosa, esperando lo peor. ¿Eres Valeria Martínez?, preguntó el hombre con voz firme. Sí, soy yo, respondió Valeria, intentando sonar tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre la miró por un momento, como evaluándola, antes de hablar de nuevo. He escuchado hablar de tu invento, dijo, su tono más suave. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, y trabajo para una organización que financia proyectos educativos. Nos interesa lo que has creado. Valeria parpadeó, sorprendida. No estaba segura de si había escuchado bien. ¿Una organización que financia proyectos educativos? ¿Estaba este hombre diciendo que había visto potencial en su trabajo? Nos gustaría saber más sobre tu proyecto y cómo crees que podría aplicarse a gran escala, continuó el hombre. Si estás interesada, podríamos organizar una reunión para discutir posibles formas de apoyar tu trabajo. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Valeria como una melodía. Todo el miedo y la incertidumbre que había sentido momentos antes comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una nueva sensación, esperanza. Tal vez este no era el final. Tal vez, de alguna manera, esta oportunidad podría ser aún más grande de lo que había imaginado. Estoy muy interesada, dijo Valeria, sin poder contener una sonrisa. Quiero que mi invento llegue a más niños, que pueda ayudar a los que necesitan aprender de manera diferente. Carlos asintió, satisfecho con su respuesta. Eso es lo que queríamos escuchar, dijo. Este evento es solo el comienzo, Valeria.
Lo que has creado tiene un potencial inmenso, y estamos aquí para apoyarte. Nos pondremos en contacto pronto para ver cómo podemos avanzar. Mientras Carlos se alejaba, Valeria apenas podía contener su emoción. Volvió la vista hacia su madre, quien la miraba con una sonrisa de orgullo. ¿Escuchaste eso, mamá?, preguntó Valeria, todavía sorprendida por lo que acababa de suceder. ¿Quieren apoyar mi invento? Ana asintió, abrazando a su hija con fuerza. Lo escuché, y no me sorprende, Valeria. Sabía que algo grande te esperaba, lo he sabido desde el primer momento en que comenzaste a trabajar en esto. Pero antes de que pudieran celebrar más, uno de los organizadores del evento se acercó para hacer un anuncio importante. Todos los participantes fueron llamados a reunirse en el centro del salón, donde los jueces iban a anunciar los ganadores. Valeria sintió como la tensión volvía a crecer en su pecho. A pesar de la promesa de Carlos, todavía le importaba el resultado del evento. Había trabajado tanto para llegar hasta aquí, y quería saber si su esfuerzo sería reconocido. Cuando todos estuvieron reunidos, uno de los jueces tomó el micrófono y comenzó a hablar. Este año hemos visto proyectos extraordinarios, que muestran el increíble talento y dedicación de los jóvenes científicos e inventores de nuestro país, comenzó el juez. Ha sido una decisión difícil, pero estamos listos para anunciar a los ganadores. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo cada segundo se hacía eterno mientras los jueces mencionaban a los finalistas en diferentes categorías. Primero fue el premio de innovación tecnológica, luego el de impacto social, y finalmente llegó el turno de la categoría en la que Valeria competía, educación y aprendizaje. El ganador de la categoría de educación y aprendizaje es, dijo el juez, haciendo una pausa dramática, Valeria Martínez, por su invento de un programa educativo personalizado. Los aplausos estallaron a su alrededor, pero Valeria apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Había ganado. Había ganado. El reconocimiento que tanto había deseado, el fruto de todo su esfuerzo, estaba allí, en ese momento. Ana, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija con fuerza. Lo lograste, cariño. Lo lograste. Valeria caminó hacia el escenario para recibir su premio, sintiendo una mezcla de alegría, alivio y orgullo. Sabía que este era solo el comienzo de un camino largo y difícil, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlo. No estaba sola. Tenía a su madre, a Diego, y ahora también a personas como Carlos Gutiérrez, que creían en su trabajo y en lo que podía lograr. Mientras sostenía el trofeo en sus manos y miraba al público aplaudiendo, Valeria se dio cuenta de que todo lo que había pasado, cada obstáculo, cada momento de duda, la había llevado hasta este punto. No era solo una victoria para ella. Era una victoria para todos los niños que, como ella, habían sido rechazados por un sistema que no los comprendía. Y ahora, gracias a su invento, ese sistema empezaría a cambiar. Cierre. Valeria, de pie en el escenario, sintió como una nueva puerta se abría ante ella. El futuro ya no parecía incierto ni temible. Sabía que habría más desafíos por delante, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo para enfrentarlos. Y así, con una sonrisa en el rostro y el trofeo en la mano, Valeria dio un paso hacia un futuro lleno de posibilidades, lista para seguir brillando.